vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una Voz en el Camino. Está usted escuchando Una Voz en el Camino y el día de hoy estamos en el libro de Marcos, capítulo 11, versículos 13 al 26. Es interesante notar que de todos los relatos sobre la vida y ministerio del Señor Jesús en la tierra, los relatos más abundantes se refieren a prácticamente las últimas 2 semanas de su vida sobre la tierra, antes de la crucifixión. Hay muchas cosas que los evangelios dicen sobre los 3 años y medio de su ministerio, pero estos últimos capítulos en los evangelios en relación con su vida están llenos de acontecimientos, de enseñanzas y de hechos interesantes, como todo lo que la Escritura contiene. Es interesante ver que esta, no parábola, pero esta realidad de la maldición de la higuera, a que vamos a referirnos brevemente esta noche, haya ocurrido el mismo domingo de Ramos, lo que en la palabra de Dios se menciona como la entrada triunfal. Venía el Señor a Jerusalén, la ciudad real, y cumpliendo con la profecía de Isaías, venía el rey sobre un pollino, hijo de animal de yugo, y sobre un asna. Y el relato de por qué estos dos, posiblemente lo tratamos en alguna otra ocasión, y si no, tal vez lo haremos en otra ocasión. Pero por hoy únicamente hacer notar que este domingo era un domingo de intenso júbilo. Lo vieron llegar como rey, porque es sobre un asna. Bueno, la palabra de Dios decía que los reyes de Israel no debieran montar caballos, que son símbolo de fuerza, de poder, de velocidad, etc. Son animales usados para la guerra, pero que los reyes de Israel utilizarían precisamente un asno, indicando con ello su total dependencia de Dios y su total deseo de que fuera Dios el rey, no tanto ellos mismos. Bien, hay muchos reyes en Israel. Salomón, por ejemplo, que usaron caballos en abundancia. No así el rey David, que siempre estaba obedeciendo lo que la palabra de Dios decía, y ciertamente no el rey soberano Jesús. Vino como rey, pero vino sobre la montura que la palabra de Dios indica en el Antiguo Testamento. Él siempre cumplió con los deseos del Padre, porque siempre los entendió. Pero en este domingo, en que sucedió esta entrada que conmovió a toda Jerusalén, todo el mundo debe haber estado hablando al respecto, entrando y saliendo de la ciudad. Y vamos al relato de la higuera. Se ha leído y habría que hacer una pregunta que tal vez hemos hecho alguna otra ocasión. ¿Pensamos que la creación puede escuchar la voz del Creador? ¿Tenemos evidencias bíblicas de que la creación en efecto escucha la voz del Creador? Por ejemplo, Dios tiene un pacto con el día y Dios tiene un pacto con la noche. Y la palabra de Dios nos enseña que una noche se comunica con la otra, que un día le habla al otro día. ¿De qué manera? El hecho de que ignoremos los canales que Dios utiliza no significa que no existan. Toda la tierra es una continuidad absoluta. La palabra de Dios lo menciona como un hilo. Luego hay un hilo, el hilo de la voluntad de Dios, que en el cumplimiento de su plan perfecto para la creación ha conectado todas las cosas de manera exacta. A veces decimos qué casualidad, cuando resultan cosas exactamente en el momento adecuado, o cuando suceden cosas cuando no quisiéramos que ocurrieran en el momento adecuado. Y tenemos que entender que a lo largo de todo hay un hilo establecido por un plan de Dios. Dirá alguien, ¿todo predeterminado? Depende de cómo se vea. En un sentido sí, y en otro sentido sigue siendo realidad la
obligación ineludible de elegir. Tenemos que escoger de un modo u otro, siempre. ¿Puede la creación entender lo que ocurre con el ser humano? Solamente basta mencionar a la burra famosa del profeta Balaam, que vio el ángel de Dios antes que Balaam mismo, siendo profeta, y que entendió mejor que el profeta la necesidad de detenerse cuando vio el peligro que corría aquel que la montaba. Y Dios le permitió a aquel animal abrir la boca para hacer preguntas razonables y hablar con Balaam. Bien, aquí tenemos la historia de la higuera. Lo que por regla general ha llamado la atención cuando se trata de esta parábola, que no es parábola sino realidad, pero parábola en el sentido de que tiene enseñanza para nosotros, una realidad. Después de la entrada triunfal, me atrevo a decir que la higuera sabía perfectamente bien de qué se trataba, pero aun cuando no lo hubiera sabido. Dice el relato que el Señor Jesús vio de lejos, y tomo el relato de más de uno de los evangelios, vio de lejos a una higuera que estaba plantada a un lado del camino. Él tenía hambre. ¿Será posible que un árbol que ha sido creado para dar fruto satisfacer el hambre de los que se acercan a él? ¿Pudiera haber entendido de lejos la necesidad de aquel que venía hacia ella? Una cosa sí es cierta: tiene que haber reconocido al Creador, porque por Él y para Él fueron todas las cosas creadas. Tiene que haber reconocido que Él venía, y tiene que haber sabido que no tenía higos. Tiene que haber sentido el hambre y la necesidad. Debe haber visto sus ojos hurgando entre sus hojas a ver si encontraba alguna cosa, y tiene que haber sabido que no le quedaba nada. El hecho de que no haya sido tiempo de higos resulta también interesante, porque por supuesto que Jesús lo sabía. Puede haber sido una de dos cosas. Puede haber sido que había terminado la vendimia y la higuera había dado todo lo que tenía para dar. O puede haber sido que todavía no era tiempo de higos y que la higuera no tenía ningún fruto para dar. Tenía hojas. Es decir, tenía aquello que le daba la posibilidad de ofrecer sombra sin perder nada. Podía cubrir, pero no perdía nada con dar sombra. No perdía ni siquiera una hoja. Se acercó Jesús buscando y no encontró nada. Quisiera hacer notar una palabra interesante aquí en el versículo. Empezamos con una mención en el 13. Vio de lejos a la higuera, es decir, le dio tiempo. Tenía hojas, es decir, tenía vida. Se acercó, es decir, la higuera sintió su presencia, su cercanía, y no venía buscando nada grande o maravilloso. Si quizá hallaría en ella algo, pero nada halló, sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús utiliza una palabra, respondiendo, dijo a la higuera, habló a la higuera. ¿Entendió la higuera? Se dirigió a ella de manera tan personal como se puede dirigir a otra persona. Nunca más nadie coma fruto de ti para siempre. Bien, aquí pudiéramos recordar algunos detalles. La higuera en la palabra de Dios, entre otras cosas, simboliza sinceridad. Sinceridad, es decir, aquello que tiene que corresponder a una realidad auténtica, buena o mala. Sinceridad es simplemente la expresión clara de algo que de veras existe, de algo que verdaderamente es. No era tiempo de higos, pero el Creador era el que se había acercado a ella, aquel que puede hacer cualquier cosa a partir de nada, aquel que después de todo creó la higuera. En el tiempo en que Él creó todas las cosas, en algún punto de la eternidad,
Esta higuera estuvo en la mente del Creador y a su tiempo la higuera fue. Era el Creador el que se acercaba. Los pretextos de la dureza. No es tiempo de dar nada. Todavía no es tiempo de que yo me esfuerce por producir higos. No es tiempo. O bien, ya di todo lo que tenía. Se llevaron hasta el último de mis frutos y no puedo producir nada más. ¿Alguien pudiera reconocerse en esto? Cuando viene el Señor buscando de nosotros algún fruto, y con mucha frecuencia hemos mencionado los frutos que menciona la Biblia sobre los frutos del Espíritu, y los menciona a lo largo de todo lo que es el libro de Dios. No tengo más amor que dar. Ya le di a esta gente todo lo que yo pude haber dado. No tengo nada más que dar. Gratitud, gratitud, ¿por qué? No tengo nada que agradecer, y si tengo algo que agradecer es solamente en mi mente porque no está en mi corazón. Es más, hago lo posible por no tener que agradecer. O quien no perdona los favores recibidos porque tiene demasiada soberbia para poder admitir que todos los seres humanos dependemos de otros seres humanos, nos guste o no. O un fruto de paz. Hay quienes no pueden tener paz en sí mismos porque no quieren tenerlo. Cierto, se culpa las circunstancias. Y yo no niego que las circunstancias tengan mucho que ver con nuestra paz, porque somos criaturas rodeadas de circunstancias. Pero cuando viene el Creador a través de circunstancias, lugares, personas, o lo que sea, a pedir el fruto que Él tiene derecho a pedir, porque cuando Él se ha acercado a nosotros, o cuando aún no estando plenamente en el camino que es Él, estamos a un lado del camino, tenemos la obligación de entenderlo con la mente y también con el corazón. Si solamente estamos junto al camino, sabemos de todos modos cuál es el camino y el camino es Él. ¿Podemos no tomarlo? ¿Podemos no poner ahí nuestros pies? ¿Podemos no aceptarlo? Pero seguimos sabiendo, en realidad sabemos que el camino es Él. Se puede negar, pero sigue siendo cierto que el camino es Él. Y todo el mundo lo sabe si tiene un ápice de sinceridad. La higuera. Puede ser que lo veamos de lejos, pero aún de lejos cualquier persona sabe que Él puede responder si uno le pide. Pedid y se os dará. Cualquiera que pide, recibe. Dios, en este caso, sabedor de todo, porque era Dios en Jesús. Cristo, el Verbo, estaba en el hombre. El Hijo del Altísimo estaba ahí. Por Él y para Él fueron todas las cosas creadas. ¿Por qué no empezó la higuera a decirle alguna cosa diferente a los pretextos de la dureza? Ya di todo lo que tenía para dar. No me recibieron lo que tenía para dar. Entonces no tengo por qué dar más. O no es tiempo de hacerlo. Primero tienen aquellos o aquellas que hacer otra cosa y después yo pensaré si yo hago alguna cosa. Probablemente cuando ellos cambien, ya veré cuando sea tiempo. Y sin embargo Jesús se acerca en un momento dado a pedir un fruto de nosotros. Y respondemos, no es tiempo de higos. Cuando damos esta respuesta al Creador, el Creador respondió, en este caso la higuera, dice, y respondiendo Jesús le dijo. Luego Jesús le dio una respuesta. ¿Cómo se comunicó con la higuera? Bien, nos gustaría saberlo porque sería agradable e interesante poder comunicarnos de la misma manera con las cosas, con las plantas. Solo el Creador puede hacerlo en esa forma. Pero le respondió a la higuera y le dijo, si tú no puedes producir fruto para el Creador, no tiene caso que tengas fruto para nadie más, porque únicamente das
a causa del interés que tú tienes por hacerlo por ti misma. Te interesa dar sombra, te interesa que se sientan agradados porque tú puedes dar. Los pretextos de la dureza, los pretextos de la insinceridad, junto al camino, pero no dentro, viendo de lejos al Creador y viendo lo que se acerca y se pone cerca, sintiendo sus manos tocarnos. Y las manos del Creador nos tocan de tantas maneras. Nos tocan a través de los bienes que nos da todo el tiempo. Nos tocan a través de las misericordias que son nuevas todos los días. Las manos del Creador nos tocan cuando hay algún tipo de desesperación y levantamos a Él las manos internas de nuestra alma y recibimos, si de veras queremos. Pero preferimos la dureza de la insinceridad. Preferimos la dureza de los pretextos. La insinceridad no puede hacer feliz a nadie. La ingratitud no puede hacer feliz a nadie. Pero hay mucha gente que hace de la infelicidad un bien y solo siendo infelices se sienten torcidamente felices. Los pretextos de la higuera. No es tiempo de higos. ¿Por qué no haber hecho lo contrario? ¿Por qué no haberle dicho desde el momento en que lo vio de lejos, después de haber oído a la multitud? Porque Jesús llegó por ese mismo camino. Y estuvieron los niños gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y hubo gente que puso sus mantos y sus ropas a los pies de los animales en que el Señor venía. El animal que montaba. Y gritaron y le dieron la bienvenida. Y tenían cantos de júbilo. ¿No lo oyó la higuera? ¿No supo de quién se trataba? ¿Resintió algo? ¿O sería que la gente que pasaba también llevó algún fruto que le quedaba? Pero no era tiempo de higos. Puede no ser tiempo de higos para nadie. Y sin embargo, cuando el Creador se acerca, tiene que ser tiempo de higos para cualquier mano que se acerque para tomar, sobre todo la suya. Estoy junto al camino, no estoy dentro, pero estás a un paso. ¿Por qué no te decides a simplemente hacer un análisis de tu propio sendero, de tu propio camino, y ver qué es lo que de veras quieres? Tanta gente vive ciega porque prefiere vivir con ceguera. No es que no sepan en la mente, es que prefieren no saberlo con el corazón. Hay una dualidad ahí. Una dualidad porque con cuánta frecuencia el fariseo que vive en nosotros dice que somos lo que sabemos. No es cierto. Sabemos mucho más de lo que somos y a veces somos muy poco de lo que sabemos. El típico fariseo. ¿Por qué no decirle con todo el corazón, hazme sincero? Profundamente sincero. Puedo ser sincero con mi autolástima, un sentimiento totalmente torcido. Puedo ser sincero con mi enojo, un sentimiento totalmente dañino y además inútil, porque el único fruto que produce es el fruto del daño, el daño que se hace a sí mismo aquel que prefiere tener enojo, y el daño que hace a otros cuando decide expresarlo de alguna manera. Los pretextos de la insinceridad, los pretextos de la dureza. Dureza a la voz de Dios, dureza a la visión del Cristo. ¿No es posible verlo? Sí, si queremos. Porque todo el ideal de lo que es bueno y es limpio, todo el ideal de lo que puede transformar, se llama Jesús. El ideal de Él, la presencia de Él, la cercanía de Él.
Se mencionan muchos casos en la palabra de Dios de la cercanía de Dios. Y en muchos casos hubo una transformación profunda. En algunos casos hubo transformación, pero únicamente para inclinarse más hacia aquello que está equivocado. Por ejemplo, por decir algo, la cercanía en estos días, la cercanía de Jesús a Judas, y la cercanía de Jesús para con Judas únicamente lo enojó más, y con más rapidez fue y lo vendió. Y estaba ahí tan cercano, como lavándole los pies. La cercanía de Jesús a las multitudes, porque en ocasiones llegaban tan cerca de él que lo apretaban por todos lados, lo conocían tan de cerca. Se sentaba todos los días, dice la Escritura, en el templo a enseñar, y cuando no allí enseñaba en la calle o en las plazas o en los caminos. Y toda aquella gente tuvo cercanía con él. Y a pesar de esa cercanía, ¿cuántos incluso de los que habían recibido beneficios habrán estado ahí gritando, crucifícale? Unos cuantos días después de haber gritado, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Sinceridad. Somos sinceros cuando esperamos recibir algo, pero solamente sinceros para ver nuestra necesidad o nuestro deseo. Nunca sinceros para responder auténticamente a la mano que nos toca y a la mano que pudiera transformarnos y darnos el fruto que satisface el corazón de Dios. ¿Qué tanto interés tenemos en satisfacer el corazón de Dios? ¿Hay algún interés? ¿O no hay ninguno? Satisfacer nuestro propio corazón. Satisfacer, tal vez, la visión que queremos que otros tengan de nosotros. Satisfacer, ¿qué? Pero satisfacer el corazón de Dios. Señor, no tengo fruto, pero ¿quieres dármelo? ¿Quieres producir en mí el fruto que estás buscando ahorita? ¿Quieres darme lo que yo no tengo? ¿Quieres hacer un milagro para mí también, como tantos que has hecho para otros? Y yo sé que también para mí has hecho milagros. El mismo milagro de la vida, el mismo milagro de tu presencia, el mismo milagro del toque de tu mano. ¿Quieres crear en mí, oh Dios, un corazón limpio? Él siempre quiere. Él siempre responde. La única condición es que nuestra higuera sea capaz de aceptar el toque de su mano, de escuchar su voz y de levantar la propia para pedirle desde el fondo del corazón: dame lo que no tengo, para satisfacer tu deseo de esto que buscas en mí, a través de la gente que se acerca, en medio de las circunstancias que vivo. Tú eres el Señor, y yo te reconozco como lo que eres, el dueño y Señor de la vida.